El segundo requisito para recibir la Tevilá de Yohanan, según el cual confirmamos que la Tevilá implica iniciación como discípulo o miembro de un movimiento, el segundo requisito es la aceptación del Mashiach, es decir, la Tevilá de Yohanan era de contexto mesianista. Ya evidenciamos que para acceder a la Tevilá de Yohanan, la iniciación para formar parte de los discípulos o seguidores de Yohanan había un requisito esencial, este es hacer teshuvah. Ahora vamos a analizar ese segundo requisito y lo que él mismo nos va a revelar. Yohanan dijo a Yehoshua: ¿yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí? ¿Qué significado tienen estas palabras? Yohanan está preparando al pueblo a través de su enseñanza para que éste sea receptor, receptor del Mashiach, para canalizar al pueblo como capaz de recibir al Mashiach. Y ahora, Yohanan reconoce en Yehoshua el Mashiach, uno que desea a la vez integrarse al movimiento de Yohanan es el Mashiach. En razón de esto es que Yohanan le dice a Yehoshua: yo debo ser sumergido por ti y tú vienes a mí. En el mismo contexto también debemos comprender cuando Yohanan dice: yo sumerjo en agua y uno me sigue, o sea, uno que me sigue sumergirá en la influencia divina. Es decir, hay una continuidad en la Tevilá de Yohanan. La Tevilá de Yohanan apunta al Mashiach, pero a la vez no se trata de dos Tevilot, de dos inversiones, diferentes, sino que una es la continuidad de la otra. En el mismo contexto también debemos aprender que cuando dicen los textos que Yohanan dio testimonio sobre la identidad de él mismo, primeramente, quién es él y quién es Yehoshua, debemos comprender o tener presente el mismo contexto. Hay una continuidad en lo uno y en lo otro. Yohanan inicia, Yehoshua continúa. Por ello es que hubieron quienes le preguntaron si tú eres el Mashiach, porque el movimiento de Yohanan es de contexto mesianista. Y entonces Yohanan dice: no, yo no soy el Mashiach. ¿Por qué habría que preguntarle si él era el Mashiach, si su Tevilá no tuviese nada que ver con el Mashiach? Esta realidad se puede apreciar de manera más clara en el libro Hechos de los Sheluchim, en el capítulo 19. Capítulo 19, verso 4, donde se registra que Shaul de Tarso dijo: Yohanan realizó la Tevilá para Teshuvah, diciéndole al pueblo que permaneciera firme en su seguidor. Este es en el Mashiach. Vamos a contextualizar un poco más esta sección. Estas palabras de Shaul las transmite precisamente a un grupo de discípulos de Yohanan que residían en Éfesos. Pero en realidad esta sección en el capítulo 19 comienza un poco antes. Comienza en el capítulo 18, en el verso 24, donde antes de la llegada de Shaul a Éfesos, el autor de Hechos informa que llegó a Éfesos un judío llamado Apolos en otras traducciones, en otras versiones, cuya familia era de Alejandría, un hombre elocuente, un hombre bien versado en las escrituras. Dice el autor que Apeles había sido instruido en el Derech Hashem, en el camino del Eterno. Apeles había sido instruido en el camino del Eterno y
siendo ferviente de espíritu, dice, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Yahushua, aunque solo conocía la Tevilá de Yohanan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aculas lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino del Eterno. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos o los discípulos de allí lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que, por la bondad divina, habían permanecido firmes, porque refutaba vigorosamente en público a la gente de Judea, demostrando por las escrituras que Yahushua es el Mashiach. ¿Qué imagen tenemos entonces de toda esta información? Todo comenzó, contextualicemos una vez más. Shaul de Tarso se encuentra con unos discípulos en Éfesos. Discípulos que solamente habían escuchado todo lo relacionado con la Tevilá de Yohanan, pero no tenían mayor conocimiento, lo que había continuado después. Recuerden, el contexto es que Yohanan comienza un movimiento y Josué lo continúa. Ahora Shaul de Tarso se encuentra en Éfesos con unos discípulos de Yohanan, pero todo comienza previamente con la información de Apeles o Apolos. ¿Quién es entonces Apeles y quién enseñó a Apeles? El conocimiento que tenía Apeles, una vez más, es Derech Hashem, el camino del Eterno, no más. Una vez más, el camino del Eterno, el Derech Hashem, es la información, es el nombre con el cual Yohanan identifica al su movimiento. ¿Quién le enseñó a Apeles? Porque claramente dice el texto que Priscila y Aculas tuvieron que enseñarle. Lo que conocía a Apeles era, según el autor de Hechos, la Tevilá de Yohanan. Pero dice el texto que enseñaba con exactitud las cosas referentes a Yehoshua. ¿Cómo puede ser? Parece una contradicción. ¿Quién le enseñó a Apeles? Apeles vino a Éfesos, y quienes estaban ya previamente en Éfesos antes que Apeles, el texto lo aclara. Y así llegamos entonces al capítulo 19 de Hechos. Y leo brevemente. Y aconteció que mientras Apeles estaba en Corinto, Shaul, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibieron influencia divina cuando permanecieron firmes? Ellos le respondieron, no hemos oído sobre la influencia divina. Entonces él dijo, ¿en qué tevilá fueron inmersos? O sea, ¿con quién han estudiado? ¿A qué movimiento ustedes pertenecen entonces? Ellos contestaron, la tevilá de Yohanan. Entonces Shaul le dijo, Yohanan realizó la tevilá para Teshuvá, diciéndole al pueblo que permaneciera firme en su seguidor. Este es Yehoshua. En otras palabras, Yohanan requería de sus seguidores aceptar al Mashiach. Yohanan está preparando un movimiento para la manifestación del Mashiach. Por lo tanto, el movimiento depende del Mashiach, es un movimiento mesianista. Sin la figura del Mashiach, el movimiento de Yohanan no tiene sentido. Estos discípulos en Éfesos y Apeles no tienen más información de lo que ha resultado del movimiento iniciado por Yohanan. Así que de toda esta información aprendemos que Apeles perteneció, o al menos aprendió, con estos discípulos que estaban en Éfesos. Es decir, el conocimiento que ellos tenían era el mismo que tenía Apeles.
La información que Shaul le transmite a estos discípulos en Éfesos es la misma información que debió recibir Apeles, pero a través de Priscila y Aculas. Priscila y Aculas, o Aquilas, en otras versiones, enseñaron entonces sobre Yehoshua a Apeles, mientras que Shaul enseñó a los cerca de 12 discípulos que residían en Éfesos. Ahora bien, una comparación entre ambos, o sea, entre Apeles y los 12 discípulos de Éfesos, nos hace comprender que el término Derech Hashem, con el cual se informa que Apeles ya conocía, recuerden, el texto dice que Apeles conocía el Derech Hashem, pero tuvo que ser más informado a través de Priscila y Aculas, discípulos ya de Yehoshua. Así que el término claramente Derech Hashem es sinónimo con la Tevilá de Yohanan, con la enseñanza de Yohanan. Tanto Apeles, dice el texto que conocía Derech Hashem, pero también el texto nos dice que los discípulos en Éfesos, estos 12 discípulos, conocían la Tevilá de Yohanan, así que son términos sinónimos, Derech Hashem y Tevilá de Yohanan. Y esto a su vez pues clarifica todo. ¿Por qué razón Derech Hashem fue utilizado para describir el movimiento de Yehoshua en el libro de Hechos? Recuerden que cuando le preguntaron a Yohanan quién era él y de qué se trataba su movimiento, él citó los escritos de Yeshayahu Naví, Kol Kore, Bamidbar Panu Derech Hashem. Una voz que clama, en el desierto preparen el camino de Hashem. Él se identifica como una voz que proclama, hay que preparar el camino de Hashem. Es decir, si el movimiento de Yehoshua se identifica en el libro de Hechos, después de la ausencia física de Yohanan y de Yehoshua como Derech Hashem, esto equivale a que el movimiento de Yehoshua es en realidad una continuidad del movimiento iniciado por Yohanan. Pero estos discípulos en Éfesos, debido a que residían en la diáspora, no estaban enterados de todo el desarrollo del movimiento iniciado por Yohanan. Si conocen la Tefilá de Yohanan, así como Apeles, compañero de ellos, conocía el Derech Hashem, pero no estaban enterados del desarrollo del movimiento hasta entonces. Por ello es natural la relación amistosa que siempre existió entre los discípulos de Yohanan y los discípulos de Yehoshua, registrado en los así llamados evangelios. Por ello, cuando Yohanan es asesinado, sus discípulos, dice el texto, que se lo informan a Yehoshua, lo cual a su vez es una evidencia clara, una evidencia más de la que hemos mostrado previamente, de la relación rabino-discípulo entre Yohanan y Yehoshua. Yohanan no se sometió al discipulado de Yehoshua, sino que permaneció como rabino de sus propios discípulos. Aunque es sabido que entre los discípulos de Yohanan hubieron quienes sí se dedicaron a seguir particularmente a Yehoshua como rabino. Así que aquí viene el detalle más importante. En la mayoría de las traducciones, seguido a que Shaul les dice a estas personas, a esos discípulos en Éfesos, Shaul les dice, Yohanan realizó la Tevilá para Teshuvá, diciéndole al pueblo que permaneciera firme en su seguidor, es decir, en Yehoshua. Seguido esta frase, las traducciones comunes continúan diciendo, y aquí viene el detalle, y después de escuchar esto, realizaron la Tevilá en nombre de Adonenu Yehoshua. Entonces Shaul les impuso las manos y vino sobre ellos
influencia divina. Esa traducción, que es la que aparece en la mayoría de las ediciones, esa traducción implica que estos discípulos en Éfesos, discípulos de Yohanan, después de escuchar lo que Shaul les informó, o sea que el objetivo de Yohanan en su tefilá, en su enseñanza, en su movimiento, era dirigir a todo el mundo a aceptar la mesianidad de Yahushua. Esa traducción lo que implica es lo siguiente: implica que aquellos discípulos de Éfesos, después de escuchar lo que Shaul les informó, tuvieron que hacer la tefilá nuevamente. O sea, ya ellos habían realizado la tefilá con Yohanan, pero dice el texto, después de escuchar lo que Shaul les había dicho, dice, realizaron la tefilá en nombre de Yahushua. Pero se crea una contradicción acá. Esta traducción crea una gran contradicción. Leamos el texto una vez más. Entonces él dijo, ¿en qué tefilá fueron inmersos? Ellos contestaron, en la tefilá de Yohanan. Entonces Shaul les dijo, Yohanan realizó la tefilá para Teshuvá, diciéndole al pueblo que permaneciera firme en su seguidor, es decir, en Yahushua. En otras palabras, Shaul no les está diciendo, la tefilá que ustedes recibieron no es la correcta, hay otra, como implicando que los discípulos de Yohanan, que ya habían hecho la tefilá de Yohanan, la misma tefilá que hizo Yahushua, ahora tenían que hacer la tefilá en nombre de Yahushua. Eso es contradictorio. Lo que simplemente está diciendo Shaul es que se asombra de que ellos, siendo discípulos de Yohanan, no sepan nada referente al acceso de Ruach HaKodesh, de la influencia divina, ya que la tefilá de Yohanan, el movimiento de Yohanan, existía con el motivo o el objetivo de que el pueblo permaneciera firme en su seguidor, el que sumergiría en Ruach HaKodesh. Es decir, la tefilá de Yohanan era para ingresar a todo el pueblo en el discipulado de Yahushua. O sea, mejor dicho, del Mashiach, porque en aquel momento no se conocía quién era el Mashiach. Así pues, el texto en ningún momento está insinuando que Shaul les pidió que realizaran una nueva tefilá, para poder luego entonces él imponerle sus manos y recibieran Ruach HaKodesh. Y además Apeles, mencionado previamente en el mismo contexto, también un discípulo de Éfesos, siendo de hecho un personaje más destacado en comparación con estos 12, no se informa que Apeles tuvo que realizar la tefilá en nombre de Yahushua, sino que lo que hace Apeles es informarse respecto a que Yahushua es el Mashiach. Así que una traducción más apropiada sería la siguiente. Entonces Shaul les dijo, Yohanan realizó la tefilá para Teshuvá, diciéndole al pueblo que permaneciera firme en su seguidor, es decir, en Yahushua. Y después de escuchar esto, realizaban la tefilá en el nombre de Adonenu Yahushua. Nótese que los que se allegaban a Yohanan, se les requería que, dice el texto, después de escuchar esto, realizaban la tefilá en nombre de Yahushua. O sea, después de que la gente se allegaba a Yohanan, Yohanan les decía que deben permanecer firmes en su seguidor, es decir, en Yahushua. Entonces realizaban la tefilá en nombre de Yahushua. No es que los discípulos en Éfesos tuvieron que realizar nuevamente otra tefilá en nombre de Yahushua, sino que los que escuchaban a Yohanan en Judea se les requería que permaneciesen firmes en Yahushua, y entonces así realizaban la tefilá. Es decir, había un requisito para ingresar en el movimiento de Yohanan, había que permanecer firmes en su seguidor, en Yahushua. Entonces dice el texto que una vez Shaul haber transmitido esta información, entonces les impuso las manos
y vino sobre ellos la influencia divina. Así que, clarificándolo un poco más, los discípulos en Éfesos, discípulos de Yohanan, no se les requirió que volviesen a realizar la tevilá, sino que la información de la tevilá es en referencia a lo que tomaba lugar mientras Yohanan estaba vivo. Yohanan les requería que permaneciesen firmes en su seguidor, es decir, en Yehoshua, y entonces Yohanan les realizaba la tevilá en nombre de Yehoshua. Por supuesto, estoy consciente de lo que estoy diciendo. Lo que confunde al lector es que se menciona el término Yehoshua cuando aparentemente es anacrónico, porque en los días de Yohanan, en los días que estos 12 discípulos, incluyendo a Apeles, recibieron la tevilá de Yohanan, Yehoshua aún no estaba presente. O mejor dicho, Yehoshua aún no era identificado como Mashiach. Por lo tanto, parece anacrónico, parece fuera de tiempo la mención de Yehoshua. ¿Cómo es que Yohanan le decía a sus seguidores que había que permanecer firmes en Yehoshua, en su seguidor, y había que realizar la tevilá en nombre de Yehoshua, el Mashiach, cuando aún Yehoshua no había sido identificado como el Mashiach? Y consecuentemente, Apeles y los 12 discípulos en Éfesos no conocían a Yehoshua. Pero esta confusión desaparece, o esta aparente formación anacrónica desaparece si comprendemos que para la concepción del autor de ellos, Yehoshua es lo mismo que Mashiach. Por lo tanto, realizar la tevilá en nombre de Yehoshua es lo mismo que realizar la tevilá del Mashiach. Y esto es exactamente entonces lo que hacía Yohanan. Por lo tanto, tomando esta información y mirando los eventos del pasado, los eventos en los días de Yohanan, mirándolos desde el futuro, se puede hablar de la tevilá del Mashiach como la tevilá de Yehoshua. Yohanan está sumergiendo a la gente, al pueblo de Israel, diciéndoles que permanezcan firmes en su seguidor. ¿Quién es su seguidor? Es el Mashiach, el que sumergirá en Ruach HaKodesh. Pero ya los que estamos leyendo el libro de Hechos, tiempo posterior, conocemos la información que Yehoshua era el Mashiach, que Yehoshua era aquel del cual Yohanan estaba hablando. Por supuesto, lo que confunde al lector es que la gente que se llegaba a Yohanan realizara la tevilá en nombre de Yehoshua, cuando en realidad Yohanan inicia el llamado de la tevilá antes de que Yehoshua se uniera al movimiento. Pero esta confusión desaparece si comprendemos que para la concepción del autor, Yehoshua es el mismo que Mashiach, es lo mismo. O sea, cuando Yohanan decía que estaba preparando la tevilá, o sea, el movimiento se había preparado con el objetivo de que el pueblo fuera sumergido en Ruach HaKodesh, y esto sería llevado a cabo por el Mashiach. Entonces, en retrospectiva, el lector debe comprender que Mashiach es un equivalente a Yehoshua. Por lo tanto, realizar la tevilá en nombre de Yehoshua está expresado en términos de retrospectiva. Realizar la tevilá en nombre de Yehoshua es lo mismo que en nombre del Mashiach. Y esto es exactamente lo que hacía Yohanan. Por supuesto, en orden cronológico sería anacrónico que Yohanan realizara la tevilá en nombre de Yehoshua. Pero una vez que Yehoshua es identificado como el Mashiach, o sea, aquel de quien habló Yohanan, entonces se da por sentado que la tevilá de Yohanan es la tevilá del Mashiach. Por lo tanto, se comprende el texto que acabamos de leer, en el cual los discípulos de Yohanan que residían en Éfesos, no se les requirió que recibieran una nueva tevilá en nombre de Yehoshua, sino que, una vez más, lo que Shaul está informando es que la tevilá que realiza Yohanan
era con el objetivo de que siguieran al Mashiach. Por lo tanto, dice Shaul, cuando la gente comprendía estas palabras de Yohanan, entonces hacían la tevilá en nombre de Yehoshua, es decir, en nombre del Mashiach. El discipulado de Yohanan tenía como fin el discipulado del Mashiach. Así se registró. Dice Yohanan, yo realizo la tevilá en agua, pero el que me sigue realizará la tevilá en Ruach HaKodesh. Así que no se trata, una vez más, de dos tevilot, de dos inmersiones. Aunque la recepción de Ruach HaKodesh es llamada tevilá, no es literalmente una tevilá. Es realmente el resultado de iniciarse en el movimiento de Yohanan. Así que la tevilá del Mashiach es la misma tevilá de Yohanan. Estamos hablando en la iniciación de un movimiento de contexto mesianista, de contexto mesiánico. El uso del nombre Yehoshua como equivalente a Mashiach es lo que confunde al lector, y de hecho ocurre no solamente en la narración donde Shaul habla con los discípulos en Éfesos, los discípulos de Yohanan en Éfesos, sino que también el uso de Yehoshua como equivalente a Mashiach ocurre también en la narración en la que Priscila y Aculas aclaran a Apeles todo el contexto, todo el mensaje del movimiento iniciado por Yohanan. Y lo leo brevemente. Dice el texto: Apeles había sido instruido en el Derech Hashem, en el movimiento iniciado por Yohanan. Siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Yehoshua, aunque solo conocía la tevilá de Yohanan. Así dice el texto, y parece una contradicción. ¿Cómo puede decirse que Apeles enseñaba las cosas referentes a Yehoshua y a la vez se nos dice que solo conocía la tevilá de Yohanan? El significado es que enseñaba con exactitud las cosas referentes al Mashiach, aunque solo conocía la tevilá de Yohanan. Es decir, no conocía que Yehoshua era el Mashiach, del cual Yohanan había estado hablando. Lo mismo que los 12 discípulos de Éfesos. Por lo tanto, lo que quiere decir el autor es que Apeles, así como los 12 discípulos en Éfesos, habían sido introducidos en el Derech Hashem. El Derech Hashem es el movimiento iniciado por Yohanan. Por lo tanto, Apeles y los discípulos en Éfesos enseñaban lo mismo que Yohanan respecto al Mashiach, es decir, eran discípulos, digamos, mesianistas. La enseñanza mesiánica recibida o transmitida por Yohanan es lo que ellos transmitían, pero no conocían que Yehoshua era el Mashiach. En el libro de Lucas, en capítulo 3 y el verso 15, se registra algo similar. Dice el texto: el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Yohanan, si él acaso sería el Mashiach. ¿Por qué? Porque el movimiento de Yohanan es un movimiento mesianista. Pero notemos el texto hebreo de Mateo, en el capítulo 3 y el verso 10, cómo se repite este mismo patrón, en el cual Mashiach es equivalente a Yehoshua. Por supuesto, parece anacrónico, pero es importante comprenderlo. Dice Mateo 3:10: todo el pueblo pensaba y meditaba en sus corazones si tal vez Yohanan era Yehoshua. ¿Cómo? ¿Que Yohanan era Yehoshua? No tiene sentido, pareciera otra vez un anacronismo. ¿Cómo puede el pueblo pensar que Yohanan era Yehoshua? Lo que quiere decir el texto es que todo el pueblo pensaba en sus corazones si tal vez Yohanan era el Mashiach. Y sigue diciendo el texto: pero Yohanan dijo: cierto es que yo los sumerjo a ustedes en los días de Teshuvah, pero otro viene siguiéndome, más fuerte que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los sumergirá con el fuego de Ruach HaKodesh. Yo no soy el Mashiach, es lo que quiere decir Yohanan.
Justamente es lo que Shaul expresó en su discurso, lo que acabamos de leer. El capítulo 13, verso 4, dice entonces Shaul: mientras Yohanan completaba la carrera, decía: lo que ustedes imaginan que soy yo, es decir, el Mashiach, no lo soy, pero lo es mi seguidor, de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Así que de esta manera concluimos analizando el segundo requisito de la Tevilá de Yohanan. El primer requisito fue la Teshuvah. Lo analizamos en la sección previa, en la grabación previa. El segundo requisito que estamos analizando en esta ocasión es la aceptación del Mashiach. En otras palabras, la Tevilá de Yohanan es una Tevilá de contexto mesiánico. Ambos son exactamente requisitos para la Tevilá del Mashiach que se presenta en el libro de Hechos. No hay una diferencia entre la Tevilá que realizaba Yohanan y la Tevilá que realizaban los discípulos de Yehoshua. Leamos el discurso de Shimon Kefá en el día de Shavuot, registrado en el capítulo 2 y el verso 37 en el libro de Hechos. Dice: el pueblo, al oír el discurso de Shimon Kefá, profundamente preocupados, dijeron a Kefá y a los otros emisarios: hermanos, ¿qué haremos? Kefá les dijo: vuélvanse en Teshuvá e iníciese cada uno de ustedes, o hagan la Tevilá cada uno de ustedes, bajo la autoridad de Yehoshua el Mashiach, para expiación de sus iniquidades. Y entonces dice que recibieron la influencia divina. Así pues, la Tevilá de Yohanan era la iniciación en un movimiento de carácter mesianista que preparaba a la persona, la encaminaba para recibir al Mashiach, lo cual entonces confirma que la Tevilá de Yohanan implica un discipulado, el iniciamiento dentro de un movimiento mesianista, que es denominado como el camino del Eterno, el cual entonces continuaría el discípulo más destacado de Yohanan, Yehoshua de Nazaret, y luego los discípulos de Yehoshua de Nazaret. Así pues, es importante comprender, tener claro que el término Yehoshua es sinónimo de Mashiach. Entonces, en retrospectiva, se puede decir, aunque suene anacrónico, que Yohanan realizaba la Tevilá en nombre de Yehoshua. Y es lo que Shaul les está informando a los discípulos de Yohanan en Éfesos. En realidad, Yohanan hacía la Tevilá en nombre de Yehoshua. Esto es el Mashiach. Y es exactamente lo mismo que ocurre con Apeles. Apeles solamente conocía el Derech Hashem, la Tevilá de Yohanan. Entonces, Priscila y Aculas les clarifican. Que le clarifican que Yehoshua es el Mashiach, que de quien hablaba Yohanan es en realidad Yehoshua. Y entonces el texto de Hechos continúa narrando lo que hacía Apeles, enseñar que Yehoshua era el Mashiach. Bien, continuaremos clarificando más detalles, más información que usualmente es pasada por alto cuando no tenemos en cuenta el contexto adecuadamente.